vengo diciendo, esa careta se cayó y ya la mentira de que el multilateralismo sirve y eso ya todo el mundo no se la está creyendo. Entonces, como se está premiando al bully, se está premiando al que... El que tenga las bombas atómicas. Claro. Entonces, los países que hacen, hey, pero ¿cómo así? Pero si yo puedo, si soy un tipo autoritario, fuerte, conseguir lo que quiero, ¿por qué me tengo que aguantar todas estas agendas progresistas, agendas woke, que en últimas, obviamente, digamos, manejadas desde un sector político, listo, pónganle el nombre woke. Pero el hecho de buscar que se respeten los derechos humanos, pues yo creo que no es ni de izquierda ni de derecha. Pero que se hayan empujado... Debería ser humano. Claro, claro, pero lo ponen como si fuera de izquierda. Y también creo yo en el mundo, no sé, sucede en Chile, en Ecuador, en El Salvador, en Argentina... No sé si con Abelardo suceda en Colombia. Ay, ay, ay. Ese tipo de discursos progresistas woke han empezado como a generar cierta repulsión que se está viendo en ese, digamos, en esa reacción reaccionaria, valga la pena, de estas nuevas derechas, estos autoritarismos. No sé tú qué opines. Esa palabra, woke, ¿qué significaba originalmente? Despertar, ¿sí? Como la persona que despierta, que ve algo que no había visto antes. Hoy claramente se usa de forma peyorativa, negativa, para decir esos que progres, que defienden a las minorías, que creen que todos somos iguales y en realidad no todos somos iguales. Y es como, bueno, qué duro, pero ¿qué es lo que creen que está pasando en países como Colombia o en otros países de América Latina? Porque claramente aquí no tenemos, digamos, el avance en derechos que tienen, no sé, los países nórdicos. Sí. Entonces también dicen, es que las mujeres en Colombia representan una amenaza para los... Pero ¿dónde? O sea, o sea, miremos feminicidios, miremos todas las violencias que hay contra las mujeres en nuestro país. Eso no refleja la realidad colombiana. Aquí estamos en otro contexto. Entonces, de pronto, eso que dicen... esos que dicen woke también dicen el globalismo está llegando y es como la palabra woke es globalista, ¿sí? En realidad viene de afuera y no se está usando para describir nuestra realidad. Entonces, por eso yo digo, como lo dije al comienzo, sí, primero resolvamos lo nuestro, miremos después afuera, sí, un poco qué está pasando y cómo hacemos para actuar de manera estratégica en este mundo global cambiante. Pero no nos podemos tampoco dejar llevar porque entonces ahora en Colombia somos woke. ¿Quiénes somos woke? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, incluso a mí me parece peligroso porque se usa la palabra como una forma de desacreditar justamente como digamos luchas y cosas que digamos al contexto colombiano son necesarias. Yo vi que tú estabas mucho en el tema del aborto, ¿no? Y lo vi bastante que estuviste ahí al frente y yo decía, o sea, es que incluso sí, podemos hablar de aborto como algo global que las mujeres necesitan globalmente, pero las mujeres en Colombia tienen unas particularidades para poder abortar por nuestro territorio. Entonces decir que, entonces como ahora las mujeres aquí quieren aborto, son woke y entonces están trayendo estos discursos a Colombia. Yo en realidad no me he metido tanto con el tema del aborto, pero sí mucho con los derechos de las mujeres y ahí está pues digamos claramente pues el tema del aborto, pero sobre todo miremos los temas de violencias contra las mujeres. Entonces, eres woke, ¿por qué? Porque defiendes que a una mujer no la maten en su casa o en el espacio público. Eso no tiene ningún sentido. Y en temas como el aborto, entonces sí, es que aquí hay unas barreras que yo no sé qué está pasando en otros países, pero aquí, ¿cuáles son nuestras realidades? Miremos que en Colombia todavía existe la mutilación genital femenina. Entonces, somos woke porque defendemos que las mujeres puedan tener autonomía sobre su cuerpo y tener su cuerpo completo. No nos digan eso. No, total. Digamos, no, ¿Qué tal? No lo hablemos entonces desde los woke, pero fijémonos en las experiencias de la región de América Latina con esas agendas progresistas, no sé, por ejemplo, en Argentina, no sé, a mediados de la segunda década de este siglo. Siento yo que de pronto lo que causa... No vayas a creer que yo pienso como esa gente. Lo que causa ese rechazo
es que muchas veces, y yo he escuchado a esta gente que es de izquierda súper marxista, que de hecho apunta a ese tipo de personas que, digamos, Gustavo Bueno, un escritor, yo no sé qué profesión tenga, pero que hizo un libro que se llama El mito sobre las izquierdas y las derechas, como que separa y categoriza las izquierdas, y dice que las izquierdas indefinidas son izquierdas que no se posicionan, digamos, frente a los temas políticos, la agenda como del sistema político como tal, de cómo se ordenan las instituciones, sino que se ordenan frente a las cuestiones del orden social, no sé, a los derechos humanos, todo este tema de reproducción femenina, qué sé yo. Pero muchas veces eso no va acompañado de una agenda programática de gobierno, de cómo vamos a manejar el déficit fiscal. Y en muchos de esos países, el déficit fiscal, por ejemplo, la emisión monetaria, se va al carajo por todo ese tema de derechos. Y, por ejemplo, en una realidad como la latinoamericana, como la colombiana, cómo hablar, y la otra vez que hablábamos también de derechos laborales, nosotros decíamos cómo hablar de derechos laborales en un mercado que no es lo suficientemente productivo. Y nosotros también, hablando de este tipo de derechos humanos, cómo vamos a hablar de protección de derechos humanos en un país donde suceden las barbaridades que suceden por el tipo de configuración institucional y social que tenemos. Entonces, si no empezamos a dar las discusiones de fondo, de estructura que se requieren, siento que de pronto la sensación de esterilidad que pueden dar ese tipo de discusiones es lo que puede llegar a generar un rechazo como, bueno, estos hippies. De acuerdo, o sea, un poco. El lugar de las políticas identitarias es importante en un país como Colombia porque hemos tenido unas desigualdades históricas, pero la agenda de transformación del país no se puede restringir tampoco a eso, ¿sí? Tiene que incluir la política económica general, tiene que incluir la política laboral, tiene que incluir lo que está pasando en las relaciones internacionales, no se puede dejar de lado. Ahora, tampoco es una dicotomía, es más bien complementario, porque igual cuando estamos hablando de los derechos de las personas afro y la necesidad de la reglamentación de la Ley 70 en Colombia, estamos hablando de sacar de la desigualdad de una población que ha tenido unas condiciones específicas de desigualdad y de discriminación. Y eso es la población afro de Colombia. No estamos hablando de migración que está llegando de otra parte. No. O sea, ¿qué hacemos con nuestros problemas? Y entonces tenemos las herramientas para ir avanzando. Yo creo que la Constitución del 91 nos permite tener esas herramientas. ¿Tú no eres pro constituyente? Caiga pues.